Que destacar que son varios los homenajes por estos días a Irigoyen. Estamos en vivo con este tema. Daniel Castaño, buen día, bienvenido. ¿Dónde estamos? Pablo, buen día, y nos vamos a remontar a finales del siglo XIX, cuando la Argentina, con una democracia muy condicionada, por cierto, era gobernada por el Partido Autonomista Nacional, que eran básicamente conservadores. Irrumpe en la vida política la Unión Cívica, luego transformada en Unión Cívica Radical, con Leandro Alem, con su sobrino, don Hipólito Yrigoyen, movimientos armados, 1890, 1893, 1905, y finalmente la ley Sáenz Peña, de la cual fue factotum indiscutido Hipólito Yrigoyen, y finalmente el 2 de abril de 1916 gana las elecciones la Unión Cívica Radical con Hipólito Yrigoyen como candidato. Finalmente el colegio electoral en julio lo consagra presidente y él asumió el 12 de octubre de 1916. Mañana se van a cumplir exactamente 100 años de aquel acontecimiento. Nos acompaña Diego Rivero, él es vicepresidente del Instituto Irigoyeniano. Hablábamos antes de la nota que necesitaríamos horas para hablar de la personalidad de Yrigoyen, un hombre justamente factotum de la ley Sáenz Peña, el voto universal, el primer presidente de esta democracia moderna. Exacto, bueno, Yrigoyen llevó adelante una estrategia de construcción política muy novedosa para la época, era una figura muy particular en cuanto a la construcción de un liderazgo de masas, el primero del siglo XX en la historia argentina, que desarrolló la construcción de un partido político desde las bases mismas de la sociedad, sin la utilización de recursos públicos, de recursos del Estado. Él fue una persona que se dedicaba a la producción agropecuaria, era un hombre rico que terminó en la pobreza, pero porque consagró a esa forma de vida, a esa forma de entender la política, los recursos que tenía en la construcción de esa herramienta que consideraba fundamental para una democracia republicana y representativa. Así que para nosotros, en este centenario de la democracia, podríamos decir, nos comprometemos todavía más con el ideario que construyó Hipólito Yrigoyen de libertad y de justicia en un marco de respeto por los derechos humanos, de austeridad republicana, en fin, principios que en ese momento fueron sin lugar a dudas renovadores en nuestra práctica política, pero que quedaron ya incorporados al ideario democrático argentino y son patrimonio de todas las fuerzas políticas ya para esta altura. Si analizamos el gobierno de Yrigoyen, posteriormente el de Marcelo T. de Alvear, también radical, y los últimos 2 años de Yrigoyen hasta que lo derrocó el golpe militar que comenzó la década infame en la Argentina, podríamos decir que fue un gobierno brillante en todo sentido: educación, salud, derechos laborales, justamente decía educación, la universidad. Con él y con Alvear nace la clase media en Argentina. Sí, los sectores medios de la sociedad argentina vieron un crecimiento fundamental en sus condiciones de vida, pero también los sectores trabajadores. En la época de Yrigoyen, por ejemplo, se sancionó una ley muy importante que obligaba a pagar el salario en moneda para evitar el pago en especies, que era una situación que existía ya desde el siglo XIX. El ingreso nacional per cápita para los trabajadores en tiempos de Yrigoyen subió el salario real a niveles solo superados a la década del 70. Pero también, como decías vos bien, en temas educativos, durante los 2 gobiernos de Yrigoyen se fundaron más de 3.000 escuelas primarias y secundarias en todo el país, se impulsó la reforma universitaria que cambió para siempre el paradigma de la educación superior, hubo autonomía universitaria, libertad de cátedra, cátedras por concurso, es decir, se produjo una renovación democrática también en el mundo universitario, se crearon los institutos de investigación científica, el Instituto del Petróleo, el Instituto de la Nutrición, el Instituto del Cáncer. Se fundó nada menos que yacimientos petrolíferos fiscales y se impulsó la nacionalización del petróleo, es decir, políticas activas desde el Estado para construir una nación y dar un desarrollo integral a todas las regiones del país. Esos fueron los grandes legados de la política irigoyenista, que en su segundo gobierno se vieron truncados precisamente por la acción de grupos oligárquicos conspirativos y por el primer golpe cívico-militar de nuestra historia que puso fin a esa experiencia democrática y de desarrollo constitucional de nuestra patria. Varios homenajes programados, algunos de ellos convocados por el propio presidente de la República.
Bueno, tenemos en principio del Instituto Nacional Irigoyeniano, vamos a impulsar, ya hemos trabajado conjuntamente con el Museo Casa Rosada, en el día de mañana a las 11 se inaugura una exposición fotográfica y también de acervo patrimonial del Museo Casa Rosada. Esto es en la calle Paseo Colón y Hipólito Yrigoyen, se va a inaugurar a las 11. Luego el Instituto, junto con la Unión Cívica Radical, desarrolla a mediodía una actividad de homenaje en el monumento Hipólito Yrigoyen, que está en la avenida Córdoba al 1200, Córdoba entre Libertad y Talcahuano. Va a haber también una actividad convocada por el presidente de la República alrededor de las 16 horas en la residencia de Olivos, con la participación no solamente de las autoridades de la Unión Cívica Radical, sino también de personalidades del mundo de la cultura, el instituto, es decir, toda la gente que se ha dedicado a través de estos años al estudio y a la difusión y promoción del ideario irigoyeniano, de su obra de gobierno, de su pensamiento, que sigue siendo desde todo punto de vista un ideario que ha sido ya incorporado como patrimonio de las ideas al campo de la República Argentina totalmente. Para cerrar, ¿qué opinión le merece el homenaje al que convocó Leopoldo Moró, que tuvo la presencia de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Todos los sectores políticos que reivindiquen a la figura de Yrigoyen nos parecen importantes, adecuados. Lo que nos importa es que sean actitudes sinceras. En los 8 años en que gobernó la expresidenta hubo solamente en Casa Rosada 2 homenajes que no fueron a Yrigoyen solamente, sino que fueron a Yrigoyen y Perón. O sea, nos parece que tomar la figura de Yrigoyen como modelo es realmente encomiable, pero hay que tomarlo como modelo en todo sentido de nuestro accionar político, de nuestra vida cotidiana, porque era una actitud de desprendimiento, de generosidad. No podemos enojarnos con que a Yrigoyen lo reivindiquen otras fuerzas políticas. Ha dejado de ser patrimonio de los radicales hace mucho tiempo. Yrigoyen es un patrimonio para toda la opinión nacional. Muchas gracias. Hipólito Yrigoyen vivió toda su vida en la misma casa, en la avenida Brasil, fue injuriado, vituperiado, encarcelado en la isla Martín García, ya siendo un hombre mayor. Este que fue, sin duda alguna, un ejemplo para todos los argentinos. Mañana, 100 años desde que asumió por primera vez la presidencia de la República.